Desde San Sebastián, donde el fútbol no se entiende sin identidad, nace una historia que se construye con paciencia, talento y orgullo. La Real Sociedad no es solo un club, es una forma de creer. Creer en la cantera cuando otros miran fuera. Creer en un estilo cuando el camino se complica. Y creer en unos colores que representan a toda una tierra llena de fútbol y vitalidad. Esta es la Real Sociedad y esta es su historia. San Sebastián es la cuna de la gastronomía y también del fútbol. Aquí fue donde nació la Real Sociedad en 1909. Desde siempre ha sido un club de tradiciones, ya que este es su primer escudo. Efectivamente, no lo han cambiado en más de 100 años de historia, siendo uno de los pocos casos en el fútbol español y puede que mundial. Y no es solo tradicional por mantener el escudo de toda la vida, sino también en cuanto a su filosofía. Y es que la famosa filosofía del Athletic, del cual tenéis un vídeo aquí arriba, una de las más famosas del mundo, también la aplicaba la Real Sociedad. No fichaba jugadores que no se hubieran formado o nacido en Euskal Herria, aunque todo cambió con el fichaje de John Aldridge en 1989, procedente del Liverpool. A partir de entonces, la Real ha fichado a jugadores de todos los rincones del mundo, desde Japón hasta Surinam. Pero no creáis que la cantera se dejó de lado desde entonces. No se podía dejar atrás lo que se formaba en Zubieta, que es clave para explicar los éxitos de la Real Sociedad de los 80. Los famosos Arconada, Satrústegui o José Mari Vaquero son todos formados en la casa. Estos nombres fueron clave para la época dorada de la Real Sociedad, donde ganaron 2 ligas de forma consecutiva, una Copa y una Supercopa en solo una década. Y la Real ha seguido formando grandes jugadores. Seguro que os suenan nombres como los de Griezmann, Zubimendi u Oyarzábal, pues todos ellos son de un mismo centro de formación, Zubieta. Y es tan exitosa la cantera que actualmente la Real Sociedad B está en segunda división de nuestro fútbol, siendo el único filial en segunda si solo contamos las 5 grandes ligas europeas. Eso sí, somos la única liga del top 5 que permite esta situación con los filiales. La Real no solo forma jugadores, y es que os suena la frase de que varios de los mejores entrenadores del mundo solo se han formado en un solo lugar, pues ese lugar es Guipúzcoa. Del top 3 de la Premier, que son todos españoles, 2 son guipuzcoanos y han jugado para la Real Sociedad, Mikel Arteta en los 2000 y Unai Emery en los 90. Y la lista no se queda en estos 2 nombres, y es que técnicos como Julen Lopetegui, Arrasate y por supuesto Xabi Alonso se han formado aquí en la cantera de la Real, aunque es cierto que algunos no llegaron al primer equipo. También es cierto que algunos de estos entrenadores estuvieron en el banquillo del club de San Sebastián. Xabi Alonso debutó como técnico a nivel profesional con la Real Sociedad B, filial al cual ascendió a segunda tras casi 60 años de sequía. También Arrasate entrenó año y medio a los donostiarras jugando con ellos la Champions. Y un nombre que también no se he mencionado antes, pero que es un técnico y jugador formado en Zubieta, es Imanol Alguacil, técnico de la Real hasta la temporada pasada, con los que levantó una Copa del Rey tras 35 años de sequía y que los devolvió a la Champions, del que luego os hablaré en profundidad. Mucho hablamos de entrenadores, pero aquí nos falta otro pilar, los jugadores. Y es que los jugadores top que han pasado por la Real Sociedad no se cuentan con los dedos de una mano, y no son solo formados en la Real, como os he comentado antes con los casos de Zubimendi, Oyarzábal o Griezmann, que son uno de los mejores pivotes del mundo, el delantero de la selección española, o un jugador que se puede considerar para muchos el mejor jugador de la historia del Atlético de Madrid y uno de los mejores jugadores de una selección legendaria como Francia. Casi nada. En los últimos años han pasado por San Sebastián el jugador con el traspaso más alto de la historia de la Premier, Alexander Isak, el cual hizo muchos goles los 3 años que estuvo en Donosti. Isak está en la Premier, al igual que Mikel Merino, el medio con alma de delantero de nuestra selección, que estuvo 6 años con la camiseta blanca-azul del equipo vasco siendo un jugador clave. Mikel es del Arsenal, al igual que Martin Odegaard, que solo estuvo en San Sebastián un año cedido por el Real Madrid, pero que la afición de la Real no olvida, y menos con 7 goles y 9 asistencias cuando no tenía ni 23 años. También hay leyendas que son del otro lado del charco, como Carlos Vela. El mexicano estuvo 7 años en la Real
formando una dupla mágica con el ya mencionado Antoine Griezmann, acompañado por supuesto de un killer como Imanol Aguirreche. Y hablando de Aguirreche, no quiero acabar esta lista sin mencionar a otro jugador de la casa, Xavi Prieto, el eterno capitán y 10 de la Real, que estuvo en el vestuario blanquiazul desde la etapa de Xabi Alonso a Mikel Oyarzabal. Sé que me estoy dejando nombres, Claudio Bravo, Lenormand, Illarramendi o Kovačević. Y hablando del serbio, aquella Real Sociedad es la que más cerca se ha quedado de ganar una liga desde la generación de los 80, que os mencioné antes. En la 2002-2003, la Real se quedó a 2 puntos de ganar la liga ante el Real Madrid de los Galácticos, que ya contaban con Figo, Zidane, Ronaldo Nazario o Casillas. En la Real, aparte de Kovačević, que metió 20 goles en liga ese año, estaba el turco Kahveci, que metió 23 goles, los mismos que Nazario, por poner un ejemplo. También estaba el ruso Karpin, Westerveld en portería y los hermanos Alonso, Xavi y Mikel. Pero no siempre todo ha salido de color de rosas en Donosti, y es que en este ciclo la Real ha bajado a segunda, concretamente en la 2006-2007, ni 5 años después de aquella increíble temporada donde casi lograron su tercera liga. Esos 3 años fueron duros, pero nos dejaron anécdotas curiosas como un gol de Claudio Bravo de falta, los debuts como profesionales de Griezmann e Illarramendi o llegadas de nombres ilustres los siguientes años como Zurutuza, Carlos Martínez, el jugador no el comentarista, o Markel Vergara. Pero después de la tormenta siempre llega la calma, y es que los últimos años sin duda han sido positivos para la Real, destacando un nombre en el banquillo, Imanol Alguacil, técnico que jugó en la Real como jugador y que le llegó el turno de entrenar al primer equipo, pasando por supuesto por Zubieta y las categorías inferiores antes de dar el salto. Con él la Real ganó la Copa del Rey y él nos dejó uno de los mejores cánticos de la historia del fútbol. ¡Vamos Real! ¡Alfa! ¡Dios! Volvieron a la Champions tras 10 años de sequía, siendo líder en un grupo con Inter, Benfica o Red Bull Salzburgo. Qué pena que en octavos les tocara el Paris Saint-Germain, aunque llevaron al límite a Luis Enrique aquel partido. A Imanol hay que agradecerle todos esos éxitos, pero no fue quien llevó más lejos a la Real Sociedad en Europa. Y es que volvemos a los 80, y es que en la 1982-83 la Real, que llevaba dobletes de liga, se plantó en unas semifinales de la Copa de Europa de la mano de Alberto Ormaechea, el artífice de la Real de los 80. Aquel equipo se quedó a un solo gol de pasar a la final de la Copa de Europa, perdiendo contra el Hamburgo, que terminó siendo el campeón. Un partido con mucha polémica y que fue de mal recuerdo por la derrota, pero también bueno por la hazaña de llevar a un equipo como la Real a las semifinales de la mejor competición de clubes de Europa. Las etapas de Imanol y Ormaechea son legendarias, pero ¿cómo será la del actual técnico Pellegrino Matarazzo? El estadounidense como etapa es breve, solo lleva desde diciembre de 2025, pero las sensaciones son muy positivas. La Real no conoce la derrota en todo 2026, ganando a clubes como el Barcelona o empatando con clubes como el Atlético de Madrid o el acérrimo rival el Athletic Club. Jugadores como Oyarzabal, Guedes o Remiro están siendo claves en esta nueva etapa en San Sebastián. Además, están en semifinales de la Copa del Rey y, como no, siguiendo la filosofía de fiarse de la cantera con jugadores como John Martín, Gorrotxategi o Turrientes. No sé cómo de larga será la etapa del Rino en Donostia, pero esta primera impresión es positiva y es una de las principales razones de este vídeo. Me quedan muchas más cosas que explicar de la Real Sociedad, como lo mítico que era el estadio de Atocha y lo moderno que es el actual Real Arena, que empezó siendo un club de tenis y ciclista antes que un club de fútbol, o que dos jugadores de la Real llevaron junto al Athletic una icurriña, la bandera del País Vasco, cuando aún no estaba permitida. Pero es que la Real es tan grande como el mar Cantábrico, o tan rica en historia como los pinchos de la calle 31 de agosto. Sin duda la Real es única y la verdad ha sido un placer haceros este vídeo explicando varias curiosidades de la Real Sociedad. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así recordad darle a like y suscribiros para hacer más vídeos como este. Hasta la próxima.